Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver, vamos a empezar. Ya creo que vamos a empezar tranquilamente. Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es Roberto Pozo Gutiérrez y que está a cargo acerca de la charla del día de hoy acerca de drones. Como podemos observar, en el caso de los drones, ahora que estamos llevando mucho o que estamos pasando por esta terrible pandemia, por esta terrible enfermedad del coronavirus o el COVID-19, los drones se han convertido en una de las herramientas principales contra justamente este terrible virus. Pero antes de nada, antes de llegar a esto, vamos a justamente ver qué cosa es un dron, cuáles son las partes de los drones para tener una mejor entendimiento acerca de estos dispositivos. A ver, aquí, mientras se van conectando los jóvenes, vamos a ver si podemos visualizar un pequeño video acerca de los drones. Bueno, no, parece que no nos deja visualizarlo. A ver, no. Bien, entonces vamos a pasar nada más. Entonces, en este caso, ¿qué son los drones? Los drones, esta palabra de drones ya viene hace muchos años, no es actual. Obviamente ya hace más de 100 años se da el uso de este tipo de equipos justamente para diversos tipos de trabajo. Pero en sí el dron vendría a ser un vehículo aéreo no tripulado con cierta autonomía, obviamente. Por ejemplo, estamos haciendo la transmisión de Perú y acá en Perú a los drones se le denominan RPA, aeronave pilotada a distancia. Quizás de repente en otros países tienen otra denominación, pero aquí normalmente se tiene como esos nombres, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la palabra dron? Viene de un zumbido característico que normalmente tiene al momento de volar. Como vemos, la tecnología va avanzando día con día a pasos gigantados y obviamente la tecnología también de los drones también va evolucionando. Vemos que, por ejemplo, hace muchos años los drones normalmente se utilizaban con fines militares, pero ahora, con el paso de la tecnología, ya está siendo de uso civil. Como siempre, todo lo tecnológico, ¿no? Primero se comienza a utilizar en el campo militar y luego ya pasa a utilizarse en el campo civil. Pero con el avance de los años se le ha incorporado a los drones muchos tipos de sensores y otros aditamentos que hacen que el control y el vuelo y el manejo, en este caso, de estos equipos, sean mucho más fáciles. Por ejemplo, se han agregado diversos tipos de sensores antichoques, porque normalmente cuando uno vuela un dron, el miedo lo primero que nos viene a la mente es que de repente me vaya a chocar voy a romper el dron, que lo voy a destruir. Entonces, justamente debido a eso es que se le agregan diversos tipos de equipos de protección para que tu vuelo o su manejo sea más tranquilo. Los usos que se le puede dar en este caso a los drones son muchos, muchos, muchos. Por ejemplo, en el campo comercial hemos podido observar que hay drones que hacen entrega de algunos equipos como delivery. Ahora en la actualidad se está utilizando mucho los drones para hacer delivery. Bueno, más mayormente en Europa se está utilizando los drones para llevar medicina a algunos lugares que son un poco alejados y que no tienen mucho acceso. Ahora que estamos con el aislamiento social, obviamente este tipo de equipos o de drones son muy utilizados para repartir diversos tipos de, ya sea comida o ya sea medicina también. También lo vemos, por ejemplo, en el ámbito civil. Eh, Aquí, por ejemplo, en Perú, o aquí en el caso particular, por ejemplo, trabajamos con las municipalidades. Mayormente las municipalidades trabajan, o mayormente, casi la mayoría de las municipalidades ahora están optando por tener un dron
para monitorear, obviamente, algunas zonas que son un poco peligrosas. Y a veces llevar a un personal allá, ya sea serenazgo o los policías, es un poco peligroso. Entonces también se utilizan este tipo de equipos para esos usos. En el ámbito militar, obviamente, que es el primer campo donde aparecieron ya los drones, ojo que aquí, por ejemplo, en el ámbito militar, no necesariamente un dron es como normalmente lo conocemos nosotros. Por ejemplo, nosotros conocemos a un dron con hélices, pero a eso se le denomina que tienen 4 hélices, ¿no? Y eso se le denomina un quadcópter. Pero en el ámbito militar hay drones que son tipo aviones. El Raptor, por ejemplo, es uno de ellos, uno de los primeros que apareció. Luego vemos también en la investigación, es muy utilizado los drones en la investigación, ya sea en la agricultura, para ver en los campos, pronosticar obviamente el sembrío, en el campo geológico, geográfico también se utiliza mucho, en ingeniería civil se utilizan mucho también los drones. Y el entretenimiento, ¿no? Que obviamente ahora se utilizan los drones, bueno, antes de que llegara la pandemia se utilizaban mucho los drones en el aspecto visual, por ejemplo, para hacer películas, para hacer cines, el entretenimiento de uno mismo, de unas personas. ¿Por qué nosotros podemos adquirir los drones? Ahora hay drones de muchos precios, precios muy económicos, y lo podemos llevar eh, como un equipo de entretenimiento. También, como les decía, en el aspecto cinematográfico es muy utilizado. ¿Por qué? Porque antiguamente se utilizaban a los helicópteros y se hacían tomas alejadas. En este caso, ahora con el dron se pueden hacer tomas muy cercanas, que es imposible o que era imposible o prácticamente ser utilizado por los helicópteros. Entonces, y hay más, hay muchos usos más que se le puede dar, en este caso, a los drones. Por ejemplo, en el último año nuevo, vimos que en China ya se estaba utilizando los pequeños drones o nanodrones, como también se les dice, para hacer algunas figuras en el aire y no utilizar ya los tradicionales juegos artificiales que, bueno, por un motivo también conllevan al calentamiento global, pero esta vez se estaba utilizando los drones justamente para hacer un mejor aspecto visual en este caso, y más o menos creo que estaban, si no me equivoco, más o menos estaban utilizando un promedio de 1180 drones que todos se movían al mismo tiempo y obviamente hacían hacían un espectáculo muy hermoso a la vista. También teníamos aquí, por ejemplo, los drones que podíamos observar ahí, y más de 1000 drones que eran los que se elevaban al mismo tiempo, y la sincronía que tenían los drones era espectacular al momento de verlos volar en el aire. Luego también los usos mayormente de los drones, como ya mencionamos anteriormente, son de usos militares. Eh, se podían utilizar algunas bombas, algunos pequeños misiles, pero ya ese es el uso bélico que se le da a este tipo de equipos. Estuvo circulando también un tiempo por internet un video donde se veía que había un pequeño dron, pequeñito, que prácticamente podía caber en la palma de la mano, y dentro de él tenía un pequeño dispositivo de pólvora, se podría decir, y que podría hacer daño o matar inclusive a una persona. Estuvo circulando ese video por las redes sociales, que fue muy comentado, obviamente, a la hora de su aparición, porque la gente no sabía, ¿no?, si es que realmente era verdad o si era mentira, de que ya justamente los drones habían llegado hasta ese nivel de poder enviarlos, o de cualquier persona poder enviarlos y poder asesinar de repente o matar a alguien, ¿no? O sea, ya también daba un poco de miedo ver ese tipo de videos. Y también, pues, más anteriormente vimos el video de un dron donde le habían incorporado una pistola y estaba controlado por un joven,
y que lo hacía disparar a la pistola, o sea, hacía volar el dron y automáticamente también de la misma manera, vía remota, hacía de que la pistola disparara. Entonces creo que a ese joven, no sé, en cuestión de horas o más que nada, llegaron las autoridades y lo arrestaron porque justamente no le estaba dando un uso adecuado a los drones y obviamente iba a ser muy peligroso, ¿no? Ahí más o menos vimos lo que eran los drones asesinos. Estaban los drones asesinos en este caso. Hay otro tipo de drones que también se quiere utilizar, o no sé si ya prácticamente ya está ya en funcionamiento algunos equipos de este tipo, para dar internet prácticamente a todo el planeta, pero ya se está utilizando otro tipo de drones donde normalmente todo el ala, como pueden observar en la imagen, eran paneles solares y más o menos tenían una autonomía de vuelo de 82 horas consecutivas, cosa que para una persona, para un ser humano es prácticamente imposible que esté volando tantas cantidades de horas, pero su nombre en este caso de este dron era el Zephyr, ¿no? Que es británico, justamente se le estaba dando esa opción para, creo que se le está programando, se está trabajando con ellos para que den internet. Google creo que iba a contratar este tipo de drones para poder dar internet prácticamente a lugares donde todavía el uso de internet es muy limitado. Ahora, ¿qué ventajas tenemos en este caso con los drones? Los drones mayormente nos da seguridad porque la tecnología es segura. Su uso evita aparatos tripulados, obviamente por personas y que puedan sufrir accidentes, ya sean por caídas, ya sea, no sé, por estrellarse el equipo. Otro que es económico, son muy baratos en comparación por ejemplo, una avioneta, un helicóptero, un avión, son muy económicos. Es muy eficaz al momento de capaz porque pueden volar a muy baja altura y observar cosas que de repente un avión es indetectable. Una de las mayores desventajas que puede tener en este caso los drones es la autonomía de vuelo, porque la autonomía es limitada y lo que nos limita la autonomía vendría a ser las baterías. Siempre los drones tienen el problema de las baterías. Y eso va a depender mucho de la cantidad de motores que pueda tener o rotores que pueda tener el dron, porque hemos visto que hay drones que tienen 4 hélices, que son quadcopter, hay los hexacopter que tienen 6 y los octacopter que tienen 8. Y obviamente este tipo de tecnología conlleva que utilicen gran cantidad de baterías por el consumo también que realizan los motores. La legislación, ese también es otro problema, más que nada en Europa. Hablando ya de Europa, creo que tienen normas, reglas, leyes, obviamente, que regulan el uso de los drones. Es un poco complicado que cualquier persona pueda tener un dron y que lo pueda volar, por ejemplo, en la ciudad. Está prohibido que los drones vuelen en las ciudades. Y, por ejemplo, acá en Perú, solamente, bueno, por lo que sé, solamente son normas, nada más que regulan algunos usos de los drones. Aquí, por ejemplo, como le dije al comienzo, se les conoce como RPA, Aeronave Pilotada a Distancia, y está normado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, obviamente por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, que simplemente son normas que nos dicen de que, bueno, dependiendo también del uso y el peso, en este caso de los drones, que pueden ser utilizados o que no pueden ser utilizados en zonas eh, urbanas, en campo abierto o rurales, sí, cualquier persona puede utilizar cualquier tipo de dron, pero en las zonas urbanas están un poco limitadas. Se tiene que registrar, se tiene que acreditar inclusive al piloto, pero acá en Perú, por lo que sé, simplemente tiene que dar un examen teórico, nada más. No se da un examen práctico. O no sé, de repente por ahí alguien me puede decir otra cosa.
y solicitar el permiso de sobrevuelo, ¿no? A qué hora y en qué lugar normalmente se va a realizar el vuelo y qué tipo de equipo se va a utilizar, qué tipo de dron se va a utilizar. Mayormente es en Lima. Eh, y en Lima, por ejemplo, un dron no puede entrar a zonas restringidas, como por ejemplo puede ser Palacio de Gobierno, áreas militares, aeropuertos también, algunos centros arqueológicos y áreas naturales protegidas. O sea, está prohibido que un dron ingrese a esas zonas porque es un poco, están limitados o están regulados el libre tránsito. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Vamos ahora a ver algunas partes del dron. Vamos a ver, como vemos aquí en la imagen, el dron está conformado por muchas partes, como por ejemplo podemos observar acá la batería, el SC, el SSC, el marco, el chasis en este caso, los motores, hay diversos tipos de motores también que se pueden utilizar, la placa controladora, ya que prácticamente vendría a ser el cerebro del motor, las hélices y los sensores que por ahí también pueden tener, ¿no? Entonces más o menos vamos a ver las partes que puede tener este tipo de equipos, en este caso los drones. Por ejemplo, el chasis. El chasis de los drones normalmente es como puede ser el esqueleto, en este caso la estructura de- del dron. Normalmente puede estar fabricada de varios materiales, ¿no? Puede ser fibra de carbono, fibra de vidrio o también de plástico, que es lo más económico. A veces encontramos drones muy económicos en el mercado, pero podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica drones que oscilan, bueno, hablando de Perú, mayormente oscilan entre los 40 soles, 50 soles, 60 soles, 100, 200 soles, ¿no? Dependiendo de las características que pueda tener el dron y también del material, obviamente. Los drones más baratos son los drones de plástico. Y obviamente el chasis va a depender de la cantidad de rotores que también pueda tener el dron, ¿no? Puede ser un cuadricópter, puede ser un hexacópter u octacópter en este caso. O sea, como le digo, el chasis va a depender mucho del tipo de dron que vamos a utilizar. Luego vienen los motores. En el caso de los motores, vendría a ser, en este caso, hay dos tipos de motores, el Brusher y el Brusler. Y son los encargados de justamente darle la velocidad a los rotores para que se pueda elevar eh, el dron. Normalmente los mejores motores son los Brusher que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque me permiten una regulación mejor que un motor Brusher. Y los Brusher vendrían a ser los bifásicos y los Brusler los trifásicos. Las hélices, que son parte fundamental de los motores, y son los que permiten que se eleve la aeronave en este caso, y se encargan de elevar por los aires al dron. Al igual que los motores, pueden haber hélices de diversos tipos de sentido, de giro. ¿Ya? También hay varios tipos de giro en este caso de las hélices. La placa controladora, tendría, como le decía, es el cerebro del, del dron. Aquí en la placa controladora es donde van conectados todos los dispositivos, ya sean los motores, los controladores, los sensores, la batería, todos los dispositivos van conectados en este caso a la placa. Es el sistema que normalmente va a decir qué es lo que va a poder hacer el dron. Porque por ejemplo lo podemos programar para que el dron haga un patrullaje, y obviamente ya el dron tiene que utilizar ya tanto sus sensores, ¿no? Ya sean GPS, giroscopio, acelerómetros, altímetros, que puede tener incorporado. Por ejemplo, los drones más sencillos, los drones económicos, los drones chiritos, como también nosotros lo conocemos, solamente poseen el giroscopio y acelerómetro. No tienen el altímetro. Por eso que es un poco complicado el manejo de estos tipos de drones, porque al no tener el altímetro, obviamente tenemos que estar constantemente moviendo el mando para ver
¿En qué sentido? Para que no se nos vaya muy arriba, a veces se nos baja un poco. Incluso estos tipos de drones baratos, se puede decir, no tienen los sensores eh, antichoque, tampoco como tienen los drones un poquito más sofisticados o de marca, como se les puede decir, ¿no? El Xiaomi, el DJI, por ejemplo. Estos tipos ya son drones un poco mejor, más elaborados. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Los sensores, aquí como les decía, ¿no? El dron puede tener gran cantidad de sensores. Obviamente, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vuelo. Como les decía también, o sea, nuestro mayor temor al volar un dron es chocarlo. Entonces, y obviamente al chocarlo es lo primero que se va a malograr, lo primero que se va a romper son las hélices. Sí o sí, se van a romper las hélices primero. Por eso que cuando cada vez que usted compre un dron, obtenga un dron, siempre le va a venir un juego adicional de hélices que le va a permitir justamente hacer el cambio. Ahora, hay que tener bastante cuidado al momento de hacer los cambios de las hélices, porque las hélices tienen dos sentidos. Y obviamente a veces colocamos mal las hélices y lo queremos hacer volar al dron y no va a despegar del suelo, simplemente se va a arrastrar, nada más, por el suelo. Se va a elevar, ¿qué será? Por unos 2 centímetros, 3 centímetros y va a comenzar a irse por todos lados. ¿Y eso debido a qué? Algunas personas piensan que, uy, se malogró el dron, ya no sé qué hago, ahora qué hago, lo mando a reparar. Pero simplemente es porque se ha colocado mal las hélices, nada más. Eso por experiencia les digo, a veces cuando reparamos los drones, a veces nos llegan a veces los clientes para reparar drones y simplemente observamos qué es eso, nada más, que de repente a veces lo primero que hacen, bueno, se les rompe una hélice. ¿Qué es lo que hacen? Agarran cualquier hélice y lo colocan, o cualquier hélice que, bueno, a veces vienen de dos colores para diferenciar cuáles son las hélices delanteras y las hélices traseras. Entonces, lo que hacen es cambiar una hélice del mismo color sin saber que de repente esa hélice va en otro lado, en otro rotor. Entonces lo que hacen con eso es hacer de que el dron no llegue a funcionar correctamente, que no se eleve. Entonces, les decía, los sensores, eh, los drones actualmente ya poseen gran cantidad de sensores. Como podemos observar acá, poseen GPS, obviamente para tener un mejor posicionamiento, acelerómetro, altímetro, giroscopio y las brújulas. Y los sensores antichoques también que se les ha adicionado también en la actualidad. Entonces, este tipo de drones lo que hacen es, al tener esta cantidad de sensores, lo que hace es que su manejo sea mejor. Ahora, si ustedes van a empezar justamente a lo que es a manejar drones, no sé, como hobby o como trabajo, siempre se les recomienda utilizar los drones más económicos y más baratos para que puedan practicar. Y ya cuando obviamente ya manejen ese tipo de drones y luego pasen con un dron ya, por ejemplo, se puede decir un semi profesional, llámese un Spark o un Mavic, por ejemplo, o un Phantom, ya van a ver la diferencia, obviamente, entre en el manejo de ese dron. Va a ser mucho más fácil y más sencillo. O que es obviamente muy distinto a manejar un dron de carrera, ¿no? Manejar un dron de carrera es obviamente un poquito más complicado también, debido a la velocidad también a la que va el dron. Pero entonces, a esto conlleva justamente el uso de los sensores, ¿no? De obtener una mejor calidad de vuelo al momento de pilotar un dron. El GPS. El GPS, como dice acá, sirven para añadir datos de ubicación en telemetría. Además, los datos de velocidad y los datos sobre la altitud. Los drones más semiprofesionales, como por ejemplo el SPAR, el Mavic, que vamos a ver más adelante, son drones que poseen solamente un GPS. Pero hay drones ya mucho más elaborados, mucho más caros también y más profesionales, como por ejemplo el Matrix 600, por ejemplo. Ese dron lleva 3 GPS. ¿Para qué? Obviamente para tener un mejor posicionamiento desde el inicio, desde que sale del suelo hasta que realice su trabajo. E incluso también a algunos drones se le están incorporando justo
los tres sistemas de posicionamiento, ya sea el GPS, el GLONASS y un GPS, un sistema de GPS chino también que se está incorporando también. ¿Para qué? Obviamente tiene tres sistemas y al tener tres sistemas, obviamente su trabajo va a ser mucho mejor. El acelerómetro es un sensor que normalmente va en la placa, va instalado en la placa y lo que nos permite es medir la aceleración estática y también la aceleración dinámica del dron. En este caso, los dos movimientos, ya sean el movimiento vertical y el movimiento horizontal, ya tanto en subir y bajar y los movimientos de derecha, izquierda y adelante y hacia atrás. Para eso nos sirve el acelerómetro. Uno de los ejemplos más clásicos donde podemos observar el acelerómetro es, por ejemplo, en los celulares. Cada vez que nosotros giramos la pantalla también obviamente gira. O cada vez que nosotros giramos el celular, la pantalla también cambia de posición. Entonces, ¿quién hace justamente ese movimiento? El acelerómetro. El altímetro es otro sensor que también se le instala a los drones, pero ya de los drones semiprofesionales para arriba, eh, que nos permite justamente regular la altitud, en este caso del dron, y al tener este sistema incorporado nos permite tener una mejor grabación del video o de las imágenes que nosotros podemos tener al momento de utilizar nuestro dron. Es un dispositivo mayormente utilizado y que no poseen los drones baratos, por eso que es un poco complicado, por eso al dron barato, a los drones baratos, a los drones chinitos, normalmente le tienes que estar a cada rato regulando el, el mando el izquierdo, que es de la velocidad de los motores, para que se eleven o bajen constantemente. Ese es el inconveniente que tiene ese tipo de drones. En cambio, un dron que posee el altímetro, normalmente ya puedes dejar libre, puedes soltar el mando y el dron se mantiene en el aire estático. El giroscopio. El giroscopio también es otro sensor que normalmente va también de la mano con el acelerómetro. Los dos van de la mano para poder funcionar, para que el dron funcione correctamente. En este caso nos sirve para calcular el ángulo en el que se encuentra el dron. De repente, por ejemplo, viene una ráfaga de aire y trata de inclinar el dron hacia un lado. Entonces lo que hace el acelerómetro es mandarle una orden, bueno, gracias al sensor, mandarle una orden al cerebro y lo que hace es mover esos dos rotores que se están inclinando para que se estabilice el dron. Entonces para eso más que nada nos sirve el giroscopio. Que los celulares también lo tienen, algunos dispositivos de celulares, por ejemplo creo que son los Motorola, si no me equivoco, poseen los giroscopios y nos permite ver videos en 360 grados, ¿no? Pero eso ya es otra cosita. En este caso. La brújula. La brújula obviamente también es un dispositivo muy importante que poseen los drones semiprofesionales y profesionales, que nos permite obviamente tener la información de declinación que nos proporciona los GPS para saber cuál es el norte y que siempre esté bien ubicado el dron. E inclusive la brújula nos sirve mucho. A veces, ¿qué pasa? A veces volamos el dron y normalmente tenemos que estar observando cuál es la parte delantera y la parte trasera del dron. Entonces, teniendo esa brújula incorporada, ya no hay necesidad de estar viendo si normalmente el dron va hacia adelante o va hacia atrás, sino simplemente con el mando automáticamente se autorregula. La telemetría OSD. La telemetría, como nos dice aquí, es la teoría. Este dispositivo facilita información de tipo de nivel, por ejemplo, el nivel de batería, cuánto de corriente están consumiendo los motores, la cobertura de la velocidad, en este caso, la altitud y las coordenadas del GPS. Entonces nos permite tener mucha información acerca del dron o del equipo. Por ejemplo, queremos saber el nivel de batería, entonces obviamente la telemetría es la que nos permite observar la cantidad de voltaje o carga que tiene en este caso la batería. Y aquí en la parte de abajo podemos observar más o menos cuáles son
esas opciones que nos da. Por ejemplo, aquí estábamos viendo un visor de un dron de carreras. Aquí podemos ver, por ejemplo, los amperios, en este caso de la batería, la señal, cómo va la señal de Wi-Fi y también el voltaje, ¿no? En este caso. El transmisor de video o FPV, como también se le conoce, o FPV, de los drones son los encargados de enviar justamente las imágenes por la cámara a través del aire para, en este caso, dar una experiencia de pilotar en primera persona al dron. Entonces, gracias a la transmisión FPV es que podemos observar justamente todo lo que la cámara del dron está observando en tiempo real. Nos permite justamente ver algunas opciones, en este caso que posee o qué es lo que está viendo el dron en tiempo real, ¿no? Y nos hace prácticamente sentir como si nosotros estuviéramos volando. Claro que mucho mejor sería eh, el visor, el FPV, el visor, mucho mejor obviamente para tener una mejor experiencia. Obviamente que tienen los drones de carrera. Los reguladores de velocidad son los en que se encargan de que giren los motores del dron a una velocidad necesaria. Estos dispositivos son los que van conectados a los motores, en este caso de cada uno de los drones. Y obviamente su consumo de corriente es lo que a veces limita mucho también a la batería. Son los que consumen un poquito a la batería. El gimbal. El gimbal es un dispositivo muy importante, que el gimbal prácticamente es el elemento móvil que estabiliza a la cámara. Por ejemplo, cada vez que el dron está grabando algo y ve que una determinada imagen, y a veces hay ráfagas de viento que hacen de que el dron se pueda mover ya sea a la derecha, a la izquierda, y entonces lo que hace el gimbal es estabiliza en este caso la cámara para que no se mueva o para que se quede fija en un punto determinado. Entonces, este tipo de estabilizadores gira alrededor de sus ejes, ya sea el X, Y, Z, en este caso, para que el dron se mantenga, en este caso, estable la cámara. Ojo, que normalmente es para la cámara. El gimbal es un estabilizador de cámaras. Y obviamente podemos observar que quiénes son los que poseen el gimbal. Por ejemplo, hablamos de los drones semiprofesionales y los drones profesionales. Los drones baratos y económicos normalmente tienen una cámara fija nada más, que depende a donde esté volando el dron, van a ir haciendo las grabaciones necesarias. Pero ya los drones un poquito más sofisticados son los que tienen este tipo de estabilizadores de cámara. Las cámaras FPV son las que nos permiten visualizar, o son las que mandan también toda la información, son las que van conectadas al dron y podemos observar todo lo que el dron o todo lo que la cámara está visualizando, ¿no? En tiempo real. Y lo podemos observar justamente en primera persona, ¿no? Ya sea por los visores FPV o por una tablet, un celular o una pantalla en este caso. La batería, como le decía, la batería son unos de los limitantes mayores, se puede decir, en este caso para el uso de los drones, porque hemos visto que hay drones que solamente pueden hacer vuelo de 3 minutos. Creo que hay unos drones que solamente vuelan 3 minutos, que son unos drones cuadraditos, que normalmente son drones de bolsillo que lo pueden llevar para hacer selfies. Esos drones simplemente lo hacen funcionar y le da un pequeño impulso, se elevan esos drones y nos puede hacer unos selfies, pero la duración obviamente de la batería es muy muy limitada. Solamente creo que nos permiten un vuelo de 3 minutos y automáticamente que tenemos que cargarla o cambiar la batería. Pero los drones, por ejemplo, ya hablando de drones un poquito más sofisticados, ya llevan baterías de más carga, más tensión y más corriente. Normalmente se les llama lipo debido al material que se utiliza, que es de litio. Y hay diversos tipos de voltaje en este caso,
De eso va a depender de la cantidad de celdas que posee, en este caso, las baterías. Podemos decir, por ejemplo, de dos celdas, posee un voltaje o una tensión de 7,4 voltios. Las de tres celdas poseen una tensión de 11,2 voltios. Y las de cuatro celdas poseen 14,9 voltios, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte podemos observar los diversos tipos de baterías que existen en el mercado y obviamente va a depender, el tamaño va a depender de la cantidad de celdas y corriente que puedan soportar o corriente que puedan tener como carga en este caso. Y en la parte de abajo tenemos una batería de creo que es de un Phantom, no me equivoco, de un Phantom 4. Obviamente que son baterías que ya nos permite tener una autonomía de vuelo ya sea de 25 minutos, 26 minutos, media hora, o sea, dependiendo en este caso de lo que esté haciendo el dron también y la actividad obviamente que esté realizando el dron. Si el dron normalmente está estático en un determinado lugar, obviamente las baterías van a durar un poco más que si tuviera sobrevolando un determinado lugar. Ahora, hay una opción que se llama, o mejor dicho, hay algo que se le llama el efecto suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el dron esté más cerca del suelo, su batería va a durar un poco más. En relación que si el dron esté más elevado, obviamente ya gracias también a las ráfagas de aire que puede haber, hace de que el dron consuma sus baterías un poco más rápido. Entonces, esa es otra característica que poseen en este caso los drones al momento de los vuelos, el efecto suelo, que también se le llama. Luego tenemos la emisora y receptor, en este caso RC, que es la que está encargada de la persona que va a pilotar, en este caso el dron, y que normalmente trabaja a una frecuencia de 2,4 GHz. Eso va a depender, porque hay drones que trabajan en otras frecuencias. Pero normalmente los drones, en este caso, trabajan con, la mayoría de los drones trabajan con este tipo de frecuencias, 2,4 GHz. Aquí, por ejemplo, podemos observar el mando, que tenemos el mando, el control de la izquierda, que nos permite acelerar o desacelerar, en este caso el dron. Aquí, por ejemplo, la altitud, podemos ver aumentar la velocidad de los motores y la opción también de giro en el eje, sobre su eje, que tiene el dron. Y en la parte derecha podemos ver el mando que nos permite hacer el movimiento ya del dron, en este caso, que para que se vaya hacia la adelante, hacia atrás, derecha, izquierda. Tenemos el botón de encendido, tenemos el nivel de batería, también nos muestran algunos. Tiene una pequeña pantalla LCD donde nos muestran el nivel de batería que posee o que ya le queda al dron en este caso. También poseen varios botones, en este caso, para algunos botones son, por ejemplo, puede tener un botón para que el dron tome una fotografía y otro botón para que el dron también haga una grabación de la cámara, haga un video. También obviamente tiene su antena, ¿no? Su antena, en este caso de transmisión. Por ejemplo, también he visto que en algunos jóvenes lo que hacen, una vez me preguntaron cuál sería la opción para que un dron, bueno, los drones más baratos obviamente, tenga mayor alcance. Y por internet observé que le cambiaban la antena, normalmente que trae el mando de un dron económico, se puede decir, por ejemplo, de un CIMA, le cambiaron por una antena de un router. Y obviamente, cuando lo probaron, hicieron las mediciones obviamente necesarias de cuánto volaba con la antena normalmente que trae el dron y con la antena que trae el router, con la antena del router, y volaba creo que un promedio de unos 25 metros más que con su antena normal. Entonces, esto es correspondiente a a los transmisores. El tren de aterrizaje. Normalmente la mayoría de los drones traen un tren de aterrizaje que es fijo, ¿ya? Y ese es a veces un pequeño problema. El tren de aterrizaje, por ejemplo, o las patitas, como también le dicen, ¿no? Algunos, es un pequeño problema porque al momento que giramos la cámara,
vemos que nos grabamos, a veces se graban esas partes de la zona del tren de aterrizaje. Pero como también hay drones, ya drones profesionales, obviamente, esos drones tienen un tren de aterrizaje retráctil. ¿Ya? Tiene un tren de aterrizaje retráctil que lo que hace justamente es elevarse. Y cuando se eleva el dron, también se eleva el tren de aterrizaje. Entonces, ya la cámara no graba justamente el tren de aterrizaje y se puede, inclusive hay un gimbal que lo hace mover a 360 grados. Y ya estamos hablando pues ya de drones, obviamente un poco más profesionales, e inclusive donde dos personas pueden pilotar. Una persona pilotea al dron y otra persona controla la cámara. Entonces ya hay una mejor calidad de video en este caso de este sistema. Y también el tren de aterrizaje es uno de los que más sufre al momento del aterrizaje de los drones, si es que no tiene los sensores obviamente de nivel de, de aterrizaje. Hay sensores que te permiten, por ejemplo, automáticamente detectan que el dron está descendiendo muy rápido, detectan el nivel del suelo y activan y hacen que los rotores comiencen a girar un poquito más rápido para que el descenso sea más suave. Algunas personas a veces, esta es la pregunta más clásica que normalmente nos hacen. ¿Qué dron compro? Entonces, eso va a depender mucho del tipo de uso que le vas a dar el dron. Por ejemplo, si solamente quieres un dron recreacional, que solamente quieras un dron para como hobby, se puede decir, eh, puede haber drones de varios precios, ¿no? De varios precios, dependiendo también de la regulación que hay en tu país. Por ejemplo, yo sé que los países que tienen regulaciones de drones aquí en Latinoamérica, por ejemplo, es México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, ya tienen una normativa en el uso, en el caso de los drones. Pero, por ejemplo, aquí en Perú, cualquier persona puede comprar un dron, puede jugar con su dron y no pasa nada. Pero también depende también de las zonas donde lo utilice, ¿no? Hay diversos tipos de drones, cantidad de drones. ¿Y eso de qué va a depender? Justamente también de la economía que pueda tener cada una de las personas. Hay drones muy baratos y hay drones que ya sobrepasan, pues hablando pues en soles, 25.000 soles, 30.000 soles, pero ya son drones un poco más sofisticados y más profesionales. Normalmente creo que el dron más caro y el dron más grande es el Agras, que se utiliza para la agricultura. Y obviamente ya esos levantan más de 15 kilos, 25 kilos de peso, creo yo. Obviamente debido también a los equipos que llevan dentro de él. Oye, también al peso de la cámara también en este caso. Entonces, ¿de qué va a depender mucho? Va a depender del uso que le des. Si obviamente tú quieres trabajar con un dron, obviamente ya tienes que ver también algunas características específicas que puede tener el dron. De las cámaras también, hay cámaras que graban en Full HD, hay cámaras que graban en 4K, y obviamente eso también va a aumentar o incrementar el precio del dron. Por ejemplo, aquí vamos a pasar de forma rápida nada más. Aquí, por ejemplo, tenemos los drones pequeñitos, los drones baratos o los drones chinitos, como también nosotros le decimos. Por ejemplo, hay drones muy pequeñitos que poseen Wi-Fi también y lo puedes controlar por una aplicación en tu celular. Ya prácticamente te vienen a estos tipos de drones muy económicos. Por ejemplo, ya subiendo ya en este caso de categoría, por ejemplo, en la de la empresa de DJI, que son uno de los mayores monstruos, se puede decir, de venta de drones en el mercado, tiene el Spark, que es un dron que se puede decir que es muy bueno. Tiene una cámara de 1080 píxeles, se puede decir en Full HD. Tiene un estabilizador, tiene un gimbal de cámara, tiene sensores de choque que permite obviamente que no se choquen obviamente con la misma persona que a veces lo está pilotando. Eh, ¿Qué otras características tiene este dron? Por ejemplo, dice tiene la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en modo Sport, ¿ya? Porque hemos visto que los drones también tienen varios modos de vuelo, ya sea el modo P, el modo S, el modo A, ¿no? El modo P es el modo más sencillo, el más utilizado, que normalmente nosotros lo vamos a utilizar donde funcionan todos los sensores. Se tiene mayor protección, en este caso, en el modo P. En el modo Sport
ya es un modo donde el dron comienza a tomar más, más velocidad y obviamente hay que tener mayor cuidado, ¿no? Y el modo Attitude, el modo A, que también se le dice, ya es donde normalmente la persona que pilotea al dron tiene control total, en este caso del dron, ¿no? Entonces, pero aquí ya, obviamente, en este modo, los llamados a manejar en este modo son las personas que ya normalmente tienen experiencia, en este caso, en este tipo de vuelo de los drones. Normalmente vemos que puede volar a una altura máxima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, más o menos sí tiene una buena altura en este caso. Normalmente el Spark te lo venden sin el mando, lo puedes controlar por una aplicación de tu celular, pero lo recomendable, siempre lo recomendable es pilotarlo con el mando, ¿no? Con el mando. ¿Por qué? Porque obviamente tiene mejor estabilidad que manejarlo con una aplicación, ya sea en la tablet o ya sea en el celular. Siempre se recomienda comprarlo con el mando. Aquí en Perú, más o menos hablando en soles, oscila entre los 1.300, 1.800 soles en este caso. Un poco accesible todavía, puede decir que es el Spark, ¿no? Luego viene su hermanito mayor, que vendría a ser el Mavic Air, en este caso el 2. Eh, Tiene mejores prestaciones, tiene mejores sensores, tiene un sensor de nivel en este caso que permite que el descenso sea más suave también. Pero en el caso de la cámara ya mejora, ya posee una cámara 4K, ya es una cámara donde se puede hacer mejores grabaciones, mejores filmaciones, ya se puede dar un uso más, se puede decir ya un poquito más profesional al momento de trabajar con este dron. Incluso se pueden trabajar ya con este dron. Desde el Spark para arriba ya se pueden trabajar con este tipo de drones. También posee su estabilizador de cámara, es un poquito más grande y va más lejos y más rápido que el Spark. También tiene esas características. Y lo bueno que son drones, los dos son drones portátiles, ¿no? Simplemente lo ponemos en una maletita y simplemente lo podemos llevar a cualquier lugar. Esas son bien portátiles. Y nos permite hacer videos familiares y videos en interiores dentro de una vivienda, ¿no? Al ser pequeñitos, tienen esa opción de realizar ese tipo de videos. Luego, a ver, vamos a dar un pequeño salto, en este caso, a lo que es los drones de carrera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en Perú, en la Universidad Agraria, creo que todos los años se hacía un concurso o carrera de drones, donde estos drones ya van a altas velocidades. Obviamente, para utilizar este dron necesitas un FPV o un visor, en este caso, para ver en tiempo real lo que el dron está viendo. Es un poco más complicado de pilotar este tipo de drones por las altas velocidades que va y normalmente puede llegar a alcanzar a una velocidad de 140 kilómetros por hora en campo abierto. Lo malo que se estrellan varias veces, ¿no? Ese es un, ese es un inconveniente en este caso de estos drones. Pero lo primero que se rompen estos drones y en los otros drones son las hélices. Normalmente llevan un chasis de fibra de carbono que hace que obviamente soporte los golpes a altas velocidades, pero las hélices no. Las hélices son los primeros que se rompen. Pero las hélices son los componentes más baratos que podemos encontrar en este caso de los drones. Lo podemos encontrar en un promedio de 20 soles, 25 soles, 30 soles, el juego de hélices, que totalmente resulta ser un poco más económico, ¿no? Luego vamos a ver aquí, por ejemplo, a uno del dron más vendido en el mercado, de la empresa DJI, que es el Phantom. En este caso ya estamos en el Phantom 4. Es un dron que, por ejemplo, acá lo utilizan en las municipalidades para hacer monitoreo de algunos lugares peligrosos. Lo utilizan también para eventos, ya sean matrimonios, bautizos, quinceañeras, divorcios, no sé. Cualquier persona quiera filmar ese evento, lo utilizan este tipo de drones. Ya es muy utilizado, es uno de los drones mayormente utilizados en el mercado actual. Normalmente tiene una autonomía de 30 minutos de vuelo. Ya estamos hablando ya de una buena autonomía, buen tiempo. Y tiene un alcance de transmisión de 7 kilómetros. Es regular la distancia que se puede manejar este tipo de drones. Y obviamente también tiene un flight autonomy, ¿no? Que se puede mandar un patrullaje
y sin la necesidad de que nosotros normalmente estemos controlando el dron, sino simplemente el dron va a un determinado lugar donde se le programa y hace un patrullaje constante. Y obviamente cada vez que ya su batería se está a punto de descargar, hace un regreso a casa, dependiendo gracias a los diversos tipos de sensores que posee este tipo de dron. Entonces, hasta aquí más o menos ya estamos con los drones semiprofesionales. Y luego pasamos a los drones ya profesionales en sí, ¿no? Ya estamos hablando de un Spy 2, por ejemplo. Un Spy 2 es un dron ya profesional donde ya se le puede cambiar la cámara. En caso contrario, los otros drones que hemos visto no se les puede cambiar la cámara. ¿Por qué? Porque ya esas cámaras son fijas, necesariamente de la misma marca. En cambio, en estos drones por ejemplo, en el Spy 2 ya se le puede cambiar el tipo de cámara, se le puede cambiar, por ejemplo, una cámara audiovisual, una cámara térmica. eh, ya eso depende del uso también que se le puede dar a este tipo de drones, ¿no? Normalmente creo que un dron así acá en Perú creo que está ronda por el promedio de los 15.000 soles, si no me equivoco, algo así. Ya, o sea, ya estamos hablando ya de un dron que normalmente tiene y es un poco caro al momento de acceder a él. Eh, acá este dron tiene mayor cantidad de sensores, obviamente, para su protección. Su tren de aterrizaje es retráctil. Aquí, como les decía, el tren de aterrizaje puede elevar. Al momento de elevarse el dron, el tren de aterrizaje también se eleva y obviamente la cámara que se instala aquí en esta parte de aquí ya puede rotar 360 grados, ¿no? Que nos permite hacer una mejor filmación audiovisual. La velocidad oscila entre los 107 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando ya de un dron que tiene muy buenas prestaciones en el caso de velocidad. Normalmente se utiliza para hacer filmaciones o grabaciones, ya sea para hacer películas, series, novelas, para cine, cinematografía mayormente. Tiene también lo que es detección de sitio de aterrizaje, al momento que se acaba la batería, automáticamente regresa. Tiene sensores infrarrojos superiores, obviamente, y superiores para ver la detección en este caso del aterrizaje. Normalmente tiene el pilotaje es mediante una cámara FPV, y tiene un estabilizador de 2 ejes, ¿no? Entonces vemos que este dron ya es un poco más sofisticado en comparación a los otros drones que hemos visto antes, o a los otros drones que hemos visto anteriormente. Acá, por ejemplo, pueden trabajar dos personas, una persona que va a controlar el dron y otra persona que va a controlar la cámara, porque la cámara ya tiene un movimiento de 360 grados, ¿no? Entonces ya una persona se dedica normalmente al dron y la otra persona se dedica al manejo de la cámara. Luego tenemos aquí el S900, ya es un dron ya un poco más profesional. Este es un dron, este es un hexacopter, ¿ya? Hexacopter ya posee 6 hélices en este caso y obviamente la cantidad de baterías que también conlleva o que lleva en este caso este tipo de dron son más, muchos más. Acá en Perú todavía no tenemos precio de este tipo de drones, pero hemos visto que por ejemplo estos drones se le puede cambiar la cámara, ¿ya? También sirve para sistemas audiovisuales, para grabar ya sea películas, algo de cine o, por ejemplo para hacer trabajos industriales también. Normalmente se utilizan este tipo de drones donde se le puede cambiar la cámara tradicional que trae y se le puede grabar una cámara térmica para ver ahí, por ejemplo, los puntos calientes en la red eléctrica. También se puede ver eso en este caso. Posee también un paracaídas como protección adicional. ¿Ah? También por eso que este dron es un poco, se puede decir, un poco costoso. Su cámara también gira en 360 grados y también tiene su tren de aterrizaje retráctil. Obviamente tiene muy buenas prestaciones. Su peso, aunque parezca mentira, aunque parezca es un dron grande, es un dron regular de tamaño, su peso oscila entre los 3 kilos sin la batería. Ojo, sin la batería ni cámara. Pero con la batería y la cámara ya estamos hablando más o menos de 9 kilos de peso de este dron. Como les decía anteriormente, se le puede cambiar la cámara audiovisuales, poner una cámara térmica o cambiar por una cámara topográfica, geográfica, no sé, que nos sirve para la predicción de agriculturas, inspecciones también industriales y transporte de paquetería, ya en este caso, en este tipo
en este tipo de drones ya se utiliza otro tipo de sistemas. Posee solamente un GPS, ¿ok? En comparación al dron que vamos a ver a continuación, que es un Matrix 600 Pro. Este dron ya estamos hablando ya de un dron ya profesional, probablemente ya sobrepasa la capacidad obviamente de todos los drones que hemos visto anteriormente. Y por lo que vemos aquí, este dron posee 3 GPS que trabaja por ejemplo con el GPS americano, el sistema de posicionamiento ruso y el sistema de posicionamiento chino también. Eh, se le puede no se le puede cambiar, se le puede agregar más cámaras. Por ejemplo, a la cámara tradicional que normalmente tiene, se le puede agregar una cámara térmica, puede trabajar igual con una cámara audiovisual y con un LiDAR también puede trabajar correctamente. Entonces, la cámara audiovisual obviamente es la que me va a permitir hacer zoom en determinados lugares o sección, por ejemplo, cuando se utiliza para trabajo de torres, de telecomunicaciones o torres gigantescas. Normalmente se utiliza la cámara audiovisual, la cámara térmica, como les decía anteriormente, para ver, encontrar puntos calientes, en este caso, o puntos de calor en las redes eléctricas. Y el LiDAR, en este caso, me permite hacer un mapeo de la zona en 3D. Y las 3 cámaras pueden trabajar al mismo tiempo. ¿Ok? Al mismo tiempo. O sea, este dron puede llevar 3 tipos de cámaras a la vez, a la vez. Y obviamente posee 6 baterías. También es un octacópter, o un hexacópter, perdón, y posee 6 celdas de baterías. Perdón, 6 baterías distribuidas alrededor de él. Normalmente estamos hablando que también tiene su paracaídas. Bueno, aquí no aparece, pero también trabaja con paracaídas y tiene un peso de 15 kilos este tipo de dron. Ya estamos hablando de un dron ya más sofisticado, ¿no? Rango de alcance normalmente tiene 5 kilómetros y la cámara profesional que es en HD. Aquí, como decía, posee 6 baterías de cargas simultáneas. Ya estamos hablando ya de un dron ya profesional, realmente. Si te quieres dedicar ya a este tipo de trabajos, obviamente tus clientes deben ser ya potencialmente solventes en este caso para poder trabajar con este tipo de equipos. Y muy bien. Y el Agras, que es el dron más grande que existe, bueno, hablando de la empresa de JI, el dron más grande que existe aquí normalmente se utiliza para la agricultura, ¿no? Para hacer fumigaciones. Ahora el Agras también se está utilizando mucho para fumigar las calles en diversas zonas, para desinfectar en este caso las calles. Se está utilizando bastante este tipo de drones. Como le digo, siempre se le da un buen uso, siempre hay que saber darle un buen uso a la tecnología que normalmente va apareciendo día con día. Y aquí, por ejemplo, algunos usos que se le puede dar a los drones, como podemos observar acá, es la detección, en este caso, de personas que estén un poco enfermas o con fiebre, también se le puede decir, ¿no? A drones que poseen una cámara con un termómetro incorporado y nos dan una visión, en este caso, de la persona, si puede tener o no puede tener fiebre. En este caso, ya que ahora estamos mucho con lo que es la pandemia del coronavirus, obviamente tenemos esta función que también puede dar los drones. Entonces, esta es otra utilidad que se le puede dar a los drones al momento de trabajar contra el coronavirus, ¿no? O el COVID-19. Ahora vemos que, por ejemplo, hay drones repartidores de medicinas que llevan también alimentos o materiales médicos de diversos lugares ya para evitar que las personas comunes estén saliendo constantemente de algunos lugares. Ya se está haciendo el uso, en este caso, de este tipo de drones. También se está utilizando los drones, en este caso en la actualidad, para informar o vigilar los movimientos de la población, para ver que los pobladores o las personas no salgan de sus viviendas o tener un mejor control, en este caso, del aislamiento social que puede haber en algunos lugares. Ahora, vemos también aquí, por ejemplo, que están desinfectando algunas zonas, algunos lugares. También me preguntan mucho acerca de los
se puede decir, de los cañones antidrones. Entonces, ¿cómo funciona un cañón antidrón? En este caso, los cañones antidrones simplemente o básicamente lo que hacen es interferir en la frecuencia, en este caso de trabajo del dron, que es de 2.4 GHz. Prácticamente es como un cañón, ya es impresionante, sí he visto varios de eso, y lo he visto que los han probado a veces con drones de distintas marcas, y a todos los drones, sí, lo que hace es prácticamente apuntan hacia el dron y ya tienen control del dron, entonces simplemente lo que hacen es bajarlo al dron. Lo bajan y obviamente ya tienen posesión del dron. Obviamente se controla las bajadas del dron, como les decía, ¿no? ¿Dónde se utilizan normalmente estos dispositivos? Mayormente lo utilizan en Europa. En Europa he visto que en España se utiliza bastante este tipo de sistemas antidrones, ¿ya? Que obviamente allá está más regulado, hay más leyes, hay más normas que restringen el uso de estos drones. Y obviamente hay drones que a veces no se pueden volar en lugares, en las ciudades, por ejemplo, pero sí en zonas rurales. Entonces hay lugares como por ejemplo iglesias, centros eh, turísticos donde no pueden ingresar este tipo de drones, entonces lo que hacen es utilizar sistemas antidrones. Ahora, hay dos sistemas, uno que es el cañón y hay otro que es otro sistema que ya se instala, por ejemplo, que queda fijo. Y incluso creo que en la Champions, en la última Champions que hubo, en la final de la Champions, capturaron 2 o 3 drones que habían ingresado al estadio, justamente para hacer las grabaciones de los partidos. Obviamente eso conlleva a que hay una pérdida de la, de los organizadores de la Champions, y obviamente ahí se utilizó también este tipo de sistemas antidrones para que esos drones no graben en directo también los partidos, ¿no?, que se estaban transmitiendo ahí. Por ejemplo, también otro dato curioso puede ser de que en la casa de Messi también ya tiene instalado, en este caso Messi en su casa, un sistema antidrones. Porque ustedes saben, los paparazzi, los reporteros están ahí a la orden del día, viendo qué es lo que hace, qué es lo que no hace un artista, y obviamente, ya obviamente estas personas por su privacidad están instalando en su vivienda este tipo de sistema. Y no solamente él, sino estrellas del rock, estrellas del cine, estrellas del deporte, ya están instalando este tipo de sistemas en sus viviendas. Muy bien, creo que más o menos ya hasta aquí llegamos, o sea, y podemos continuar, podemos hablar acerca de los drones horas y horas y horas, pero obviamente el tiempo es un poco, es el villano aquí. Y aquí tenemos algunos, bueno, hemos visto algunas características que poseen los drones, ya sea en su capacidad, en su tamaño, en su uso, que normalmente le podemos dar. Ahora, como les decía, ¿no?, ya que estamos llevando esta terrible pandemia, los drones es una de las herramientas fundamentales. Continuamos también, ¿no?, con la sesión de los drones. Porque en sí las preguntas que vienen acerca de los drones son muchas, son muchísimas, y a veces no se pueden responder a todas. Pero bueno, hemos tratado de responder ahí algunas